Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Whitman, compañero Alex, y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios por medio de una oración. Vamos a inclinar el rostro para orar. Eterno Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te queremos pedir durante este día, Señor, que nos puedas dar de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para estudiar la lección de hoy y que podamos ponerla en práctica. Que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tus mandamientos y estatutos que has dejado en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos y suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya hemos visto, el título de nuestra serie es Efesios y el día de hoy estaremos hablando acerca de Jesús, todas las cosas y su iglesia. A lo largo de la semana hemos podido ver en los diferentes estudios la resurrección de Jesús, hemos visto también su exaltación en el trono de Dios, hemos visto todas las cosas están subordinadas a Cristo y el día de hoy estaremos abordando en nuestro último tema que es Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. No sé qué te ha parecido o ha llamado tu atención de este día acerca de cómo es presentado, cómo se presenta a Jesús como la cabeza de la iglesia, qué es lo que implica que Jesús sea la cabeza de la iglesia y no un ser humano. ¿Qué tan importante es reconocer esto como cristianos? Así es, Alex. De hecho, algo bastante interesante que viene en la lección es que el Salmo 8 se leía siempre contemplando a Cristo Jesús como el Hijo del Hombre. De hecho, se dice en el Salmo 8:6, dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Este salmo es un salmo que en el cual se habla al Señor y se dice: el Hijo del Hombre, tú lo has hecho señorearse sobre todo, sobre toda esa creación que tú has realizado. Todo, dice aquí, lo pusiste bajo los pies de aquel Hijo del Hombre. Y entonces los cristianos en el primer siglo tenían en mente siempre a Cristo Jesús como aquel Hijo del Hombre al cual todo lo que se había creado, Dios lo había puesto bajo sus pies. Y de hecho, pues Efesios 1, como hemos ido al paso de estos días en esta oración que hace Pablo por los Efesios en el capítulo 1, pues llegamos al versículo 22 y al versículo 23. Me gustaría leerlo, Alex, para poder comentar un poco más respecto a esto. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es, me gustaría leer esto, Winman, que es bastante interesante y creo que nos va a ayudar a nuestros oyentes y a nosotros nos ha ayudado también a entender un poco más la magnitud de las palabras de Pablo en esta ocasión. Dios ha dado la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal. La iglesia, estrechamente identificada con Cristo, quien le provee todo lo que necesita, tiene garantizada la victoria sobre esos enemigos. Cabe o quisiera añadir una opinión personal: esta victoria no podría ser garantizada si la cabeza de la iglesia estuviera sobre un hombre, sobre los hombros de un hombre. Entonces creo que por eso es tan importante este reconocimiento. Continúa diciendo este mismo párrafo: el poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para la iglesia. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso y esta iglesia está tan unida a Él que se le llama el cuerpo de Cristo. Así es, Alex. Algo que me gustó demasiado de este día en la lección es el hecho de que nos recuerda cuán poderoso es nuestro Dios, cuán poderoso es el Dios que no solamente nos ha creado, sino que también se preocupa por dirigir a su iglesia. De hecho, Cristo Jesús se preocupa por cada uno de aquellos que creen en Él, de cada uno de aquellos que confían
en Él. De hecho, dice aquí, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Algo bastante interesante que me gustaría decir, Alex, es que cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Cuando Pablo se refiere aquí a la iglesia, se refiere a Alex, se refiere a mí, se refiere a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, que guardan sus mandamientos, que confían en Él y que están esperando su segunda venida. Hermanos, algo que me gustaría comentar también es el hecho de que este mensaje que Pablo comunica a los Efesios llega hasta nuestros días. La misma cabeza sigue estando hasta el día de hoy dirigiendo a la iglesia, dirigiendo a su pueblo. Esa cabeza es Cristo Jesús, y el poder que tiene para dirigir a la iglesia se encuentra precisamente en su resurrección y en su entronización a la diestra del Padre Celestial. Lo mejor de todo es, como comentabas, Alex, ¿no? El hecho de que nosotros estamos tan cerca, se supone que así nos ve el Señor, ¿no? Así nos ve el Padre Celestial, tan cerca de Cristo por el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo y sobre todo también de su gracia que pues está cerca de nosotros y cubre cada uno de nuestros pecados. Así es, yo creo que en nuestras debilidades es algo reconfortante el recordar cómo es que el poder que ha sido colocado bajo los pies de Cristo se nos ha otorgado a nosotros como parte de la iglesia de Cristo. Así que ese mismo poder, como lo ha mencionado Whitman, que le fue otorgado a él, también a nosotros se nos da la oportunidad de tener acceso. Y antes de poder concluir, me gustaría leer una cita que encontramos en los Hechos de los Apóstoles en la página 32, que dice lo siguiente, hablando un poco acerca de los escritos de Elena de White. Ella mencionaba lo siguiente: cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. No sé si te gustaría dar una conclusión general a lo que hemos estudiado durante este día y durante esta semana, Whitman. Así es, Alex. En primer lugar es el hecho de poder reconocer el poder del Jesús exaltado. Ya hemos visto cómo es que Pablo tenía una preocupación especial por los efesios. Yo imagino que Pablo tendría la misma preocupación en esos tiempos con la iglesia, buscando siempre y aconsejando a los hermanos de esa iglesia el poder buscar más el conocimiento de Dios, el poder pedir más por el Espíritu Santo que los comunica o que los envía o que los dirige hacia la verdad, y a través de ello poder tener la certeza, la seguridad de aquel en quien confiamos, de aquel que es la cabeza de la iglesia, tiene un gran poder que puede verse también reflejado en cada una de nuestras vidas al ser transformados por medio de su presencia en nuestros corazones. Hermanos, este mensaje es un mensaje bastante inspirador, ya que nos recuerda el fundamento en el cual nuestra fe está, en un Cristo resucitado, en un Cristo entronizado a la diestra del Padre, que ha dado todo también a su iglesia. Como dicen por ahí, ¿no? Aunque imperfecta la iglesia, aunque muchas veces con errores, aún así somos objeto de una gran preocupación por nuestro Dios, y sobre todo podemos ser bendecidos por medio de las muestras de poder en cada una de nuestras vidas como cristianos y como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Así que, hermanos, qué mejor que tener la certeza y la seguridad de aquel poder del Jesús exaltado. Vamos a orar, ¿qué te parece? Así es. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido llegar a la conclusión de este estudio, que haya sido de bendición para nuestros hermanos. Amén. Y que también sea de bendición para aquellos que escuchan tu palabra por primera vez. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias y permítenos reconocer a ese Cristo exaltado y reconocer también que ese mismo poder se continúa aún vigente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino.